en efecto es discutible y va a ser discutido ante la propia Corte el si una Cámara de Diputados local puede iniciar una controversia por la extinción de luz y fuerza. Me parece que cuando la Asamblea Legislativa presente el recurso de reclamación, que es lo que puede hacer para impugnar la decisión de un ministro, para que el Pleno diga si tuvo razón el ministro Cosío al desechar por improcedente o no, ahí quizás se puedan enarbolar otros argumentos. Por ejemplo, los diputados locales, los de Hidalgo, si se llega a presentar esa controversia, o los del Distrito Federal que ya la presentaron y no fue admitida, pueden arguir que son representantes de los usuarios del servicio eléctrico que está siendo afectado por la extinción del organismo correspondiente y que en ese sentido tienen interés legítimo en cuanto que son representantes de los habitantes de Hidalgo o del Distrito Federal. Pero, en fin, hasta en este momento, el marcador, si ya redujéramos simplonamente el asunto a una comparación deportiva, el marcador de todas maneras va 3-2 en favor del sindicato. El sindicato obtuvo 2 veces la suspensión que lo mantiene vigente y perdió también el gobierno la queja por la primera suspensión, de modo que ha habido 3 resoluciones judiciales favorables y 2 adversas: el desechamiento de la controversia de la Asamblea Legislativa y la negativa del presidente de la Corte a admitir que se realice la investigación constitucional prevista en el artículo 97, porque en general a los ministros no les gusta la que está en curso en este momento es sobre el hospital, sobre la guardería ABC en Hermosillo. No les gusta ese procedimiento. Aceptaron esta investigación de la guardería por una presión social insoportable, pero prefieren no meterse. Por eso explica más que una consideración sobre si hubo violaciones graves o no en este caso. Y además hay que tener en cuenta que son pistas distintas de la Corte. Lo que resolvió respecto del 97 no prefigura su juicio como juez si le llega el asunto en algún momento. Precisamente por eso me parece que donde sí hay posibilidades por el sindicato, lo que sí está abierto es la vía jurídica. Porque además de lo que señalas, Miguel Ángel, de las posibilidades de impugnación incluso frente a la no procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Asamblea Legislativa, si el Congreso lo presenta, creo que tendría que no podría utilizar los mismos argumentos tan fácilmente para declararla también no procedente o improcedente, porque el Congreso sí está apelando a su derecho de haber participado en la decisión de la extinción. Así es. Y hay una invasión de atribuciones. Y ahí el argumento de que no procede por la misma razón que la Asamblea no vale, ¿no? Pero uno se pregunta también, Miguel Ángel, Ricardo, si cuando el ministro Cosío desecha la posibilidad de recibir la impugnación y le dice a la Asamblea Legislativa, ustedes no están facultados por la Constitución, por la ley. Y es a todas luces improcedente. Es a todas luces improcedente, bella expresión. Es que es la expresión legal. Es la expresión legal, por eso es bella, ¿no? Cuando dice eso, la Asamblea Legislativa, además de que sus representantes, nuestros representantes, están ahí porque los hemos puesto para cuidar de nuestros intereses, es una autoridad del país. Y yo supongo que las autoridades del país, a ver qué tanto se apega al derecho lo que voy a decir, están facultadas para ver cuando se está violando la Constitución. Si se está violando la Constitución, eso nos afecta a todos de inmediato. Y la autoridad está obligada a salir en defensa de la ley fundamental. Sí, pero aquí hay una cuestión formal en la que no le falta razón al ministro Cosío. No cualquiera puede iniciar una controversia constitucional, ninguno de nosotros, ningún particular, ni ningún órgano de gobierno, no todos los órganos de gobierno pueden iniciarla. El contraste al que se refería hace un momento José Antonio entre la posibilidad de que la Cámara de Diputados presente la controversia y sea aceptada y lo que hizo la Asamblea y fue desechado, es que no se comprometieron atribuciones de la Asamblea Legislativa
con el decreto de extinción y solo puede presentar una iniciativa de controversia constitucional si sus atribuciones hubieran sido lastimadas o ignoradas. Como no es el caso, por eso es notoriamente improcedente. Pero el Congreso podría el Congreso ser sí, distinto. porque el Congreso alega, o se intenta que el Congreso alegue, que fue dejado al margen porque debe seguirse para extinguir un organismo público el mismo procedimiento empleado para crearlo. Y los promotores de la controversia en la Cámara de Diputados alegan que para crear Luz y Fuerza del Centro hubo que partir de una autorización del Congreso y no se partió del mismo punto para la extinción. Ahora, ahí sin embargo hay un aspecto político. El PRI no parece dispuesto a acompañar al PRD y al Sindicato Mexicano de Electricistas, a pesar de que en el interior... Ya en el Senado dijeron que no. Pero como el intento está en la Cámara de Diputados... Y probablemente... es probable que no prospere, pero... Incluso o lo vayan a usar como moneda de cambio, ahora con estos asuntos del presupuesto así y todo. Sí, yo creo que ustedes han descrito muy bien estas dos vías, la política y la jurídica. Yo creo que también podríamos echarle un ojito a la vía social y cómo va a evolucionar eso. Si se va a lograr una convocatoria para una huelga nacional, como ya se dijo en este mismo mes o no. El propio secretario del Trabajo ya menospreció, dijo que no tenían capacidad para ello. Y sin embargo, hay una serie de síntomas en el resto del país, en donde si bien seguimos teniendo como centro este conflicto, que no es menor, ya vimos un Zócalo otra vez lleno, a pesar de todo lo que digan algunos que se niegan con una necedad verdaderamente ya insultante a ver la realidad. Más allá de discutir de buena fe si fueron 100 o 150 o 200, fueron muchos, se llenó el Zócalo, hay una gran inconformidad manifiesta. Fueron menos, pero más ruidosos, sí, ¿no? Y más violentos, fueron menos y más violentos. Yo creo que hay una serie de cosas que están ocurriendo en el país que aunque puedan suponerse, y de hecho lo son en sentido estricto, hechos aislados a esta, digamos, espina dorsal de inconformidad que estamos viendo en torno al conflicto del ESME y los apoyos que pueda lograr para una huelga nacional o un movimiento más amplio. Tenemos los hechos de Juchitepec, el linchamiento abortado de 4 sujetos, algunos de ellos o 2 de ellos por lo menos ya plenamente probados como agentes federales metidos en secuestros y en estos casos. Tenemos la petición de que ya entre los cascos azules a Ciudad Juárez, que está ganando ya fama como la ciudad más violenta, no solo de México, sino del mundo. Por ahí algunas fuentes nos comentaban en corto que hubo incidentes en este mismo asunto de la rechifla y la inauguración del estadio. Hubo incidentes que se quisieron cubrir lo más posible, de roces fuertes, por lo menos en una de las puertas, entre gente que estaba entrando, que tenía sus boletos y que no la dejaban pasar por la extrema vigilancia del Estado Mayor y enfrentamientos verbales muy fuertes de gente que se refería al jefe de los señores que estaban ahí cuidando, y que bueno, hubo empujones o algo. Yo me pregunto, digo, desde luego el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si algún enfrentamiento ocurre entre la gente que viene ya muy molesta, muy irritada porque quiere ver un espectáculo y pues resulta que la tienen ahí 1 hora sin poder entrar, etcétera? A lo mejor parecen incidentes menores, pero me preocupa mucho también esta vía social, esta exacerbación, este nerviosismo, esta irritación que incluso se está manifestando, insisto, en voces que habitualmente son muy prudentes en expresar sus puntos de vista, ¿no? Como las de los grandes empresarios. Miguel Ángel, a propósito de lo que dice Ricardo, yo también creo que se necesita padecer ceguera interesada para decir que no se ve o no ver que la protesta social está creciendo. No solamente con un montón de síntomas que se ven por todo el país, sino en el conflicto mismo que está encabezado ahora por el sindicato de electricistas.